Son las 7 de la mañana con 9 minutos. ¿Ah? Tranquilidad, tranquilidad. Pero para los hábitos uno a veces se desacostumbra. Y lo hacemos porque acordamos con el fiscal nacional Ángel Valencia, que iba a estar en el estudio a esta hora, y le agradecemos muchísimo que tan temprano esté acá, fiscal. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oiga, estaba leyendo los diarios ahora en la mañana. Harta cobertura al lanzamiento de ECO, este grupo contra el crimen organizado. ¿En qué consiste exactamente? Es un equipo de reacción temprana integrado de carácter multidisciplinario, integrado por fiscales con dedicación a flagrancia preferente, junto con equipos profesionales de analistas, de la URAVIT, otros abogados de apoyo, que tiene por objeto fortalecer las capacidades de la Fiscalía para la reacción temprana ante homicidios y secuestros en contexto de crimen organizado. O sea, lo que hay normalmente, que es el fiscal de flagrancia, es como con esteroides, digamos, con el más fiscal de refuerzo. flagrancia con esteroides. Es una buena idea, exactamente. Pero lo que ocurre es que la experiencia internacional es toda una obviedad. Tenemos un aumento de homicidios, tenemos un aumento de secuestros. Todo lo que muestra la experiencia internacional, y esto es una obviedad, es que mientras el tiempo pasa, la justicia arranca. Es decir, mientras más nos demoramos en reaccionar, menos posibilidades tenemos de esclarecer de los delitos, particularmente los delitos graves. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos, todos sabemos, y en diagnóstico teníamos una alta tasa y creciendo en los años de homicidios y secuestros sin resolver. Y concluimos que era indispensable hacer algo, y probablemente una de las mejores medidas que podíamos adoptar, entre otras, era favorecer nuestras capacidades para reaccionar antes. Y junto con eso, también favorecer nuestras capacidades, fortalecer nuestras capacidades para poder atender a las víctimas también antes, no sin postergación. En el alto hospicio, probablemente usted advirtió que hace principios de año hubo un esfuerzo junto con el Poder Ejecutivo, hicimos un esfuerzo para poder esclarecer un conjunto de homicidios que estaban pendientes. Eso demostró de que el problema que enfrentábamos con los homicidios sin resolver no estaba solo relacionado con la capacidad de los autores para asegurar su impunidad, sino que también la forma como nosotros estábamos reaccionando. O sea, mejoramos nuestra capacidad de reacción, mejoramos la cantidad de recursos, pudimos resolver más. Entonces decidimos ampliar eso también a la región metropolitana, en un esfuerzo conjunto de las 4 fiscalías metropolitanas, regionales metropolitanas, que es un esfuerzo muy valioso porque por la estructura administrativa, la organización legal del Ministerio Público, los esfuerzos conjuntos entre fiscales regionales no están precisamente facilitados o favorecidos por la ley. Los fiscales advirtieron el problema que teníamos en la región metropolitana, se pusieron de acuerdo por un esfuerzo conjunto. Y luego de ello el gobierno nos invitó a ampliar este esfuerzo, el Ministerio del Interior, y nos propuso que este esfuerzo lo ampliáramos a las regiones en las que teníamos más problemas con homicidio. Nosotros condicionamos ese acuerdo a que estuviese eso definido conforme a criterios técnicos, conforme a la información, la evidencia que nosotros teníamos. El gobierno aceptó y comprendió perfectamente nuestro planteamiento, y entonces este esfuerzo es en 10 regiones. El esfuerzo de la Fiscalía ECO se está hoy día desplegando en 10 regiones, donde tenemos los números que indican que tenemos más problemas con los homicidios en contexto de secuestro organizado, en contexto de crimen organizado, donde tenemos más problemas de secuestro en contexto de crimen organizado. Son equipos multidisciplinarios encabezados por un fiscal. En el caso de la región metropolitana, coordinado por un fiscal regional, participan 16 fiscales adjuntos, que lo que hacen es mejorar nuestras capacidades en las situaciones de flagrancia para estar antes en el sitio de suceso, estar más en el sitio de suceso, estar mejor en el sitio de suceso, para asegurar la recolección de evidencia inmediata y proteger mejor a las víctimas. Normalmente pensamos en crimen organizado como estos grandes carteles de narcotraficantes, por ejemplo, pero el secuestro extorsivo de Rancagua de la semana pasada, ¿califica como crimen organizado también? No puedo, yo preferiría sobre el particular abstenerme, pero sin perjuicio, conforme a la ley de crimen organizado hoy día vigente en Chile, sí es una asociación delictiva. Porque son varias personas que se juntan para cometer un delito. Exactamente, y evidentemente hay una colusión de un grupo de sujetos que se asociaron para cometer un delito de manera bastante más sofisticada de lo habitual. Lo que ocurre es que en Chile siempre ha habido crimen organizado. ¿Okay? Lo que pasa es que lo que nos habíamos enfrentado, y esto, perdonen la bajadería, es el crimen organizado transnacional. Es decir,
bandas operando en Chile cuya dirección se encuentra fuera, no se encuentra en Chile, ¿okay? Y que tiene una estructura que las ramifica y las extiende a lo largo de distintos países. Eso sí es un fenómeno que no habíamos tenido que enfrentar, lo que nos pasa con el Tren de Aragua. ¿Por qué dice que se va a abstener cuando le pregunto por lo de Rancagua? Porque es una investigación que todavía se encuentra en curso y que tiene carácter reservado. Por lo tanto, en los detalles de esa investigación, que insisto está vigente, nosotros cuando fue liberada la víctima secuestrada y los 3 imputados que pudieron ser detenidos, se decretó su prisión preventiva, fueron formalizados y se decretó su prisión preventiva. Todo pasó esa misma mañana. Todo pasó esa misma mañana. Nosotros manifestamos que la investigación no había terminado, que la investigación continuaba, que que las policías iban a seguir trabajando. Perdón, eso es hora de desayuno. La alarma. La alarma del desayuno. Para irse al colegio con los niños, y eso no pasa. Perdón. El cuento corto es que esa investigación está en curso y todavía vamos a seguir trabajando para encontrar a los sujetos que tenían cautivo a la víctima secuestrada de Rancagua. Por lo tanto, sigue teniendo carácter reservado y le ruego que me excuse que no entregue más información respecto a la naturaleza de esa organización, sus procesos de trabajo, la forma como se organizan, etc. Ya, ahora, hubo, siempre sin entrar en mayores detalles, pero sí hubo algunas cosas que se dijeron. El gobierno reveló que se había pagado un rescate, que había habido una negociación con los secuestradores. ¿A la Fiscalía le molestó que ese dato se hiciera público? Yo no estoy en condiciones de decir que nos molestamos con algo que pueda hacer la ministra de Interior o un subsecretario de Interior. Lo que sí puedo decir es que es un fenómeno, el fenómeno de Rancagua tiene ciertas características que lo hacen novedoso. Novedoso suena positivo, distinto. No es el particular, digamos. Particular. No es el primero, similar, pero lo hace particular por la cobertura que tuvo en los medios, ¿no? La atención que tuvo de parte del público. Y en situaciones como esa, para los efectos de asegurar el resultado posterior de la investigación, asegurar también la protección de las víctimas, favorecer la cooperación de las víctimas, es preferible mantener la reserva de la investigación en todos los antecedentes en la medida que ello sea posible. Se lo planteo de otra manera. ¿Es inoportuno que se haya sabido que se pagó un rescate? Yo lo que quisiera responder sobre el particular para no emitir un juicio respecto de una acción en particular de otra autoridad y particularmente el Ejecutivo, es que tratándose de una situación nueva, ¿okay? Un fenómeno criminal con el que no estamos familiarizados ni tenemos experiencia para lidiar, es probable que todos vamos a tener que ir adaptando nuestra actuar o nuestras acciones en lo futuro, porque simplemente la forma como hacíamos las cosas antes, y por eso el sentido de ECO y otras iniciativas, la forma como hacíamos las cosas antes no necesariamente va a ser idónea o adecuada para enfrentar este tipo de situaciones en el futuro. Eso implica cómo nos comportamos y también cómo comunicamos las situaciones. Cómo nos comportamos, cómo comunicamos, la forma también como los medios se aproximan a las víctimas, un conjunto de situaciones que probablemente vamos todos a tener que ir aprendiendo cómo lidiar con ellas. Claro, podría ser eventualmente, no sé si inoportuno, pero a lo mejor dificulta la investigación, es la pregunta fiscal, que se haya tomado fotos o imágenes de la víctima saliendo del hospital de Rancagua, por ejemplo. O sea, efectivamente el difundir imágenes de todas las víctimas en general, en el contexto de un delito, no es precisamente un antecedente que contribuya a prevenir o evitar la revictimización de alguien que sufrió un evento tan traumático como este. Yo creo que a todos nos queda, yo entiendo el interés, pero creo que a todos nos queda mucho por aprender. Por eso es que hemos pedido asistencia técnica, pedimos de inmediato cooperación. Ayer comentaba que pedimos de inmediato asistencia técnica y capacitación, cooperación en materia de capacitación a la Fiscalía de Colombia. Ellos muy generosamente aceptaron tomar contacto con nosotros y ojalá avanzar en esa dirección. Yo creo que nos vamos a tener un resultado muy, muy fructíferos de aquello, pero eso no es solo, de nuevo, tal como usted plantea, no es solo una responsabilidad nuestra en la Fiscalía, sino que también la Fiscalía, los medios, la sociedad civil, todos vamos a tener que aprender a cómo lidiar
con fenómenos como este dentro de nuestro repertorio. ¿Y cómo adecuar lo que hacemos? Estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia porque, por otra parte, el sistema procesal es público y esa misma mañana, como usted recuerda, se estaba formalizando personas y también ahí se dieron datos y también ahí se habló de el pago al rescate en esa misma audiencia. Así es, porque cuando los fiscales tenían que formalizar investigación en contra de los imputados, uno de los hechos relevantes era si las personas habían cobrado o no habían cobrado, se habían conseguido o no se había conseguido realizar ese propósito. Esos antecedentes se ventilan en audiencias públicas. Tal como usted señala, hay niveles de publicidad de nuestro sistema acusatorio que es oral y público, que son inevitables. Pero estamos trabajando, en los últimos meses, afortunadamente, esto no nos pilló sin que hubiéramos estado trabajando para prevenirlo o evitarlo. ¿Qué es lo que decía usted ayer? ¿No nos pilló desprevenidos? No nos pilló desprevenidos. Y entonces hoy día el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, ya se está discutiendo un proyecto que ya pasó por el Senado para mejorar los niveles de las medidas de seguridad de víctimas, testigos, fiscales y jueces en el contexto de los juicios orales por acusaciones relacionadas con delitos cometidos en contexto de crimen organizado. Hemos promovido las acciones a las que somos invitados, hemos insistido en la necesidad de que las medidas de protección dependan de la Fiscalía y no de una decisión puntual de un juez determinado para evitar que nos ocurra lo que nos pasó en Arica, ¿no? Un conjunto de medidas que esperamos que prosperen en el Congreso y que en el futuro nos den más medios para evitar la impunidad en casos como estos, reducir la impunidad. ¿Esto es para evitar que los jueces sean coaccionados también? No solo que los jueces sean coaccionados, afortunadamente, gracias a Dios y a la sociedad chilena, hoy día tenemos los incidentes de casos en los cuales los jueces son coaccionados, son amenazados, todavía son muy puntuales, muy extraordinarios, poco comunes. Tenemos el caso de los jueces del séptimo juzgado de garantía de Santiago, en que hemos adoptado un conjunto de medidas de protección, esa investigación se encuentra también abierta, esperamos que los fiscales manifiesten que esperan que den buenos resultados, en definitiva, las pesquisas que realizan, pero todavía, gracias a Dios, suelen siendo extraordinarios, causan alarma, todavía consideramos que son inusuales, nos preocupan, dan origen a medidas extraordinarias, lo que revela de que no son comunes, de que son asuntos que nos interesa que se eviten, y insisto, no son habituales. No es habitual que los jueces sufran amenazas. Tenemos precedentes que ya hayan ocurrido, pero son muy escasos, y más escasos aún que vengan de organizaciones criminales. Usted lo decía a la pasada, sí, en la primera respuesta, aumentan los homicidios, aumentan los secuestros. Yo cuando venía para acá venía escuchando una radio amiga y la verdad es que tenía 2, 3 informes policiales seguidos y la violencia de anoche, solo de anoche, acá en la ciudad de Santiago, es una cuestión increíble. Lo de Pomaire hace 2 días es una cuestión en una zona rural que yo creo que está difícilmente acostumbrada a un robo con homicidio de las características que ocurrió. A mí me provoca cierta desazón, digamos. ¿Qué le pasa a usted como fiscal nacional cuando que seguramente le pasa más o menos lo mismo, que recibe un parte policial o oye también los medios de comunicación igual que yo, digamos? Sí. Así es, porque también soy ciudadano, pues, también, por supuesto. También, y ser humano, digamos. Y ser humano, pues, por supuesto que resulta preocupante. Pero déjeme, cuando asumí, no teníamos números respecto de las estadísticas de homicidio ni siquiera del año 2021, ¿no? De homicidios consumados. No sabíamos dónde estaban cometiendo esos homicidios consumados, no sabíamos quiénes los estaban cometiendo. Entonces, cuando postulé este cargo, dije, aspiramos que al final de 8 años el Ministerio Público pueda contribuir con cifras que en materia de justicia penal, en materia de persecución penal, sean tan confiables como las del Banco Central en macroeconomía. No podemos seguir en materia de seguridad, en materia de justicia penal, tomando decisiones de política penal, de política de persecución, similares a un Ministerio de Hacienda que tomase decisiones sobre la economía chilena en base a la percepción que existen los... ¿qué? Sí, solo por Tinca. Claro, o por 2 titulares de prensa. Entonces, hoy día vemos estas imágenes y lo que hacen
es básicamente confirmar lo que los números ya nos indicaban. Yo creo que hace unos meses atrás, cuando se presentó el Observatorio de Homicidios y planteamos nuestros datos de homicidio y entregamos el informe complementario sobre femicidios y después entregamos el informe complementario sobre homicidios en contexto de delincuencia juvenil, lo digo siempre, la expresión es responsabilidad penal adolescente, pero cometidos por niños entre 14 y 18 años, niños adolescentes entre 14 y 18 años, y también homicidios de los que son víctimas, niños entre 14 y 18 años. Todos los números indicaban eso, indicaban que estaban aumentando, que eran más violentos, que estaban ocurriendo en la vía pública, que teníamos nuestra capacidad de resolverlo se deterioraba. Entonces, estos antecedentes confirman lo que sabíamos, ¿okay? Confirman lo que sabíamos, pero de nuevo, llevamos meses trabajando en base a cifras confiables. El ECO, este programa de reacción temprana, lo estamos instalando en los lugares donde tenemos números, en que sabemos que esto está complicado. Es por eso que tenemos un programa en Concepción y en Los Ángeles, en la región del Biobío, que a lo mejor a la ciudadanía le puede llamar la atención. El programa está en Los Ángeles, en la región del Biobío y en Concepción. Y por supuesto está en Antofagasta y Calama, está en Iquique, está en Arica, está en Rancagua, en distintos lugares. Digamos que en Los Ángeles han pasado cosas que antes no pasaban en Los Ángeles. Exactamente, ¿no? pero esa preocupación, quizás años atrás, muchas veces la respuesta a esta preocupación era, mira, esto está influido, la percepción ciudadana está influida en lo que aparece en los matinales, en lo que aparece en la prensa, ¿me explico? Un ministro portavoz del gobierno lo dijo una vez. Le echó la culpa a un canal de televisión en particular. Está provocada se provoca intencionalmente. Hoy día tenemos un problema. Ahora, para los auditores, Chile sigue siendo el país más seguro de la región. Chile sigue siendo el país más seguro de la región. Chile sigue teniendo, a lo mejor a los auditores les va a llamar la atención, pero es importante que lo sepan, Chile tiene una tasa de homicidios más baja que la de Uruguay. Porque muchas veces se cita el caso uruguayo, sí, como el ejemplo. Como el ejemplo de un lugar lleno de paz, tranquilidad y poblado solo por héroes y santos. Si bien son los ciudadanos más simpáticos. Muy buena los uruguayos. Son la gente más simpática que conozco. Nunca he conocido a un uruguayo pesado. Pero el punto es que sigue siendo Chile, ¿okay? un país, por lo menos por los números, más seguro que Uruguay. Lo que ocurre, si lo medimos en torno a la cantidad de homicidios, ¿okay? y a los delitos violentos, lo que ocurre es que tenemos que compararnos con nosotros. Sí. Ahí está. Entonces, así como nos pasa que teníamos un aumento de los homicidios entre el 2021 y el 2022, la cantidad de investigaciones abiertas por el delito de secuestro depurada. Si no les gusta, no les gusta el número, a alguien no le gusta, pero el Departamento de Estudio de la Fiscalía, con gente altamente capacitada, analizó todas las causas que se abrieron por secuestro, las depuraron, es decir, las limpiaron de que en definitiva no tenía esa naturaleza, y concluyeron que el año 2021, si habíamos tenido un poquito menos de 500 investigaciones, 492 investigaciones por el delito de secuestro, el año 2022 tuvimos 826. Ahora, sigue siendo más recurrente cuando uno habla de secuestros, no solo habla de secuestros extorsivos, que son los secuestros a cambio de dinero, ¿okay? Sigue siendo más frecuente el secuestro que está vinculado a disputas familiares, claro, a disputas domésticas, claro. O sea, 1 de cada 5 es por disputas familiares, ¿okay? Pero la causal siguiente es el secuestro con fines de extorsión, que es el 16%, y después viene el secuestro en el curso de otra actividad delictiva, que es el otro 16%. Y el secuestro para abuso sexual o violación es el 10%. Claro, y el problema es que la gente piensa, en este caso se fue contra la víctima, es un empresario, un padre, familia, en fin. El problema es qué pasa si después empiezan a secuestrar niños, digamos. O sea, es que es como lo que ha pasado en otros países. El punto es que nuestro riesgo, el peligro que tenemos que evitar, que tenemos que enfrentar, es que esto se transforme en una industria delictiva. Si uno aprecia las estadísticas colombianas, por ejemplo, las estadísticas colombianas en materia de robos y de otros delitos tienen indicadores más o menos similares a los chilenos. El problema de la sociedad colombiana está asociado con el narcotráfico y con los secuestros extorsivos y con el sicariato. Que son industrias. Claro, que está transformando en una industria altamente especializada, altamente rentable, ¿okay? Extendida. ¿Cómo se evita eso? ¿Parándolo ahora?
Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras capacidades para investigarlo, modificar nuestras leyes, modificar nuestros patrones conductuales, probablemente los niveles de seguridad familiares, y además junto con ello buscando asistencia y capacitación técnica de los que saben, y tratando de, no tiene ningún sentido descubrir la pólvora. Es por eso que de inmediato contactamos a la Fiscalía General de Colombia, porque no queremos que nos ocurra lo que ellos sufrieron. Oiga, estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia terminando. Ya la senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, decía a partir de la serie de acontecimientos policiales y judiciales que la reforma procesal penal está fracasada. ¿Qué piensa usted? No sé cómo está midiendo ese fracaso. No sé cómo es lo que está midiendo ese fracaso. Pero Chile inició una reforma al sistema de justicia a fines de la década del 90 que tenía principalmente tres propósitos. El primero era y el más importante, contar con un sistema de justicia que respetase de mejor modo, o que derechamente respetase, asegurase el cumplimiento de las garantías judiciales de todos los ciudadanos, que pusiese al día al sistema de justicia chileno. El sistema de justicia antiguo chileno es como un Jurassic Park de los sistemas judiciales, como uno ve pasar Triceratops. O sea, si uno quiere saber cómo funcionaba el sistema de justicia en el siglo XIII, tenía que ir a los sistemas de justicia, a los tribunales antiguos. Entonces, lo que hizo en materia de garantías judiciales no es ponerlo de avanzada, sino que cumplir con los tratados internacionales suscritos por Chile, no una obligación. Y eso se cumplió. El sistema judicial chileno cumple con respeto a esas garantías judiciales. El segundo objetivo era mejorar nuestras capacidades de persecución penal. Eso me parece que se cumplió. Ahora tiene que irse adaptando a los desafíos recientes y además tiene que irse modificando, corrigiendo errores o mejoras que son inevitables en cualquier sistema. Pero al mismo tiempo, como se nos reprocha, se habla de la puerta giratoria, se nos reprochan las capacidades de persecución, acto seguido se habla del problema que tenemos con congestión en las cárceles y sobrepoblamiento en las cárceles. El sistema ha sido capaz de llevar a la cárcel a un mayor número de personas que lo que hacía el sistema antiguo, y lo hace de manera más rápida. Antes de que partiera la reforma procesal penal, la estadística de personas en prisión preventiva versus condenados era 2/3 de personas en prisión preventiva, 1/3 de personas condenadas en las cárceles. Cuando se inició la reforma, llegamos a pasar en algún momento a un 25% de prisión preventiva y 75% cumpliendo condena. Hoy día estamos en 1/3 y 2/3, 1/3 prisión preventiva y 2/3, o sea, se deterioró, pero sigue siendo mucho mejor que lo que teníamos antes. De tal manera que sí, ha sido más eficaz en la capacidad de generar condenas más rápidas, más severas. El punto es que probablemente a veces no alcanza solo con eso, o tenemos que focalizar mejor esos recursos. Y en tercer término, se entregó un conjunto de recursos para que tenían que ser mejor administrados por el sistema de justicia, porque en los 90 se había inyectado una gran cantidad de recursos al sistema judicial y la productividad en términos de, por ejemplo, la velocidad de tramitación de las causas no había mejorado. Con esto, significativamente las causas se tramitan más rápidas. Por supuesto que tenemos causas que todavía duran años, tiene mucho que avanzar, pero no tiene comparación con las causas, con lo que pasaba antes, que yo personalmente, siendo abogado, alegué una causa que había demorado 30 años, porque la causa de la crisis de los bancos. Claro. Entonces, el punto es que se consiguieron todos esos propósitos. Pregunta aparte si eso se puede mejorar o no se puede mejorar, y por supuesto que se puede mejorar, porque no hay obra humana que no pueda mejorarse, pero si lo hubiéramos hecho tan mal, no habría otros países de la región como Uruguay, Argentina, México, que están permanentemente mirando cómo lo hemos hecho nosotros para los efectos de hacer mejoras en su sistema de justicia. Oye, una última cosa, fiscal, porque sé que se tiene que ir. Hay una discusión a propósito de adaptarse, del que se tiene que adaptar el sistema judicial a nuevos delitos. Hay una discusión en el caso Convenio, sobre el caso Convenio, hay una discusión que es política, pero me gustaría saber la opinión del fiscal nacional respecto de esto. En si el caso Convenio se dio porque hay una brecha institucional o porque se ideó un mecanismo para defraudar. Eso se va a establecer en la investigación, en esa pregunta. Es decir, si esto fue un error o esto fue deliberado, es uno de los antecedentes, es una de las circunstancias que va a tener que establecerse en la investigación, y es lo que los fiscales están trabajando. Me consta que lo están haciendo. ¿Se va a poder saber? Esperemos que se pueda saber, pero los fiscales que están a cargo de esas causas están haciendo sus mejores esfuerzos junto con las policías para que en definitiva la sociedad chilena tenga información sobre el particular y ojalá podamos esclarecerlo. El fiscal nacional Ángel Valencia esta mañana en TLRC Radio. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza. No, gracias a usted, por la invitación.